En esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que se encuentra en Hechos capítulo 20 del versículo 17 hasta el versículo 38. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado una vez que ya no esté en esta tierra? ¿Ha pensado usted que a usted le gustaría que de alguna manera alguien lo recordara, que alguien pudiera nombrar algunas acciones, algunas cualidades, algunos aspectos de su vida, ser recordados por todo eso? Por ser buenos padres, por ser un empresario exitoso, por ser un artista famoso, por tener un cuerpo escultural, por haber sido exitoso en algunas cosas, por tener una actitud para otras personas. ¿Cómo le gustaría usted ser recordado? Esa respuesta indica la dirección que lleva nuestro corazón. Porque aunque no sea una pregunta que la planteemos y que la respondamos nosotros directamente, pero nuestro corazón nos lleva hacia esa dirección, a lo que apuntamos nosotros en nuestra vida, de forma que las otras personas lo miren y nos respeten por eso. En Hechos capítulo 20, del versículo 1 hasta el 21, hermano Orlando nos hablaba que imitemos el ministerio del apóstol Pablo, animando y exhortando a los hermanos, siendo prudente en la toma de decisiones y sirviendo como él lo hizo, siendo un ejemplo. Vamos a leer entonces del versículo 17 en adelante para abarcar el tema, porque este es un solo tema que vamos a tocar en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 20, del 17 en adelante: enviando pues desde Mileto, desde el 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la ciudad. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos. Nuestro buen Señor, queremos darle las gracias. Es usted el Dios que nos ha traído hacia usted. Es el Dios que nos ha hecho su pueblo.
y que sus maravillas son más allá de nuestra comprensión y que actúa en favor de su pueblo. Y en esta mañana que podemos leer su palabra, queremos, Señor, que su Espíritu Santo nos arrebate para poder entenderla y para poderla aplicar a nuestras vidas. Que no sea solamente un tema que oímos y que nos parece interesante, sino que su Espíritu Santo toque en nuestros corazones y nos haga reflexionar y cambiar de rumbo, Señor, en el rumbo que podamos no llevar adecuado en nuestras vidas. Bendíganos hoy con su palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí que Pablo tenía un interés, ir a Jerusalén. Y quería él estar allá en Jerusalén el día de reposo. Por alguna razón él quería pasar en Jerusalén el día de reposo, en Pentecostés. Y allá está él queriendo llegar a tiempo. En esa época, ustedes lo entenderán, no era de que hoy me voy y ya al ratito estoy ahí, ¿verdad? Como muchos han dicho, hoy nuestro tiempo es el tiempo en el que podemos desayunar en un lugar, ir a almorzar en otra ciudad lejana y cenar en otra ciudad más lejana todavía. Pero en aquella época había que dedicar cierto periodo y apartarlo, porque si no era a pie, era en una bestia o era en barco cuando se daba la oportunidad de hacerlo. Y Pablo quería estar en esa fiesta en Jerusalén. Y mandó a llamar para no atrasarse, porque el asunto no es que Pablo no quisiera pasar por ahí. Él sabía que estando en Éfeso, el cariño de los hermanos, el amor que él tenía por la iglesia, no es de que, hola hermanos, ¿cómo están? Y ya se iba, ¿verdad? Sino era un tiempo para poder estar con ellos. Mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, son los representantes ordenados de la congregación. Los mandó a llamar para hablar con ellos. Versículo 18. Cuando ellos llegaron, se reunió con ellos y Pablo les da un discurso. Dicen los estudiosos que es el único discurso de Pablo a los cristianos, que está aquí en el capítulo 20 de Hechos. Y Pablo habla con ellos para recordarles el ministerio que tuvo entre ellos, para recordarle acerca del trabajo que había sido hecho por Pablo, que en primer lugar es un trabajo de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo estuvo trabajando conforme a lo que Dios le dijo. Pablo no se apartó, como era su frase, ni a derecha ni a izquierda. Su conducta, su comportamiento fue un comportamiento conforme a eso que Dios le había dado. Pablo se presentaba como un siervo de Dios, dando un comportamiento adecuado. Dice, desde que yo entré en Efeso, desde el primer día, dice él, que yo puse mis pies en esta ciudad, en Asia, dice Pablo, ustedes han sido testigos de cómo yo me he comportado. Suena igual a lo que el Señor Jesús dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Suena igual a lo que Samuel dijo cuando estaba instaurando el reino. ¿A quién le he quitado yo alguna cosa? A ver, díganlo acá. Y Pablo está diciendo también, todo este tiempo, más de 3 años, ustedes han visto mi conducta. Si alguien me quiere reclamar, ustedes pueden hacerlo, porque no he andado actuando a escondidas ni con motivaciones o inclinaciones extrañas. Ustedes saben cómo ha sido mi conducta. Y le dice él, he servido al Señor. Versículo 19. Las primeras 2 palabras, sirviendo al Señor. Esas 2 palabras indican la tarea de Pablo. La palabra servicio ahí tiene que ver con la idea de un esclavo. Para nosotros eso es un poco extraña, la idea de un esclavo, porque todo el concepto que traemos de esclavitud realmente no nos parece adecuado. En nuestra época todavía se sigue luchando contra esas formas de esclavitud que hay, pero en la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo está hablando de él como un esclavo de Cristo, en el sentido de que él lo ha comprado, es de él está para cumplir los deseos de su amo. La palabra que se usa para hablar de esclavo es una persona sometida a su señor. Es una persona que no tiene más motivación, más interés, más que hacer que complacer al amo. O sea, no había otra tarea para él. Su tarea como esclavo, en la forma como el apóstol Pablo lo describe, la palabra que usa es un hombre que está únicamente para hacer lo que el amo dice. Únicamente para eso. Y esto me recuerda a mí cuando el Señor Jesucristo narra aquella parábola que dice que el amo viene, el amo está en la casa,
Viene el esclavo de trabajar en el campo y en vez de decirle, qué bueno que hoy trabajaste todo el día, te felicito por eso, le dice, mire, ahorita es hora de comer, prepárame la comida, sírvame y después de que yo coma, entonces mire por usted. Esa es la idea del esclavo, alguien que no tiene ningún otro interés más que complacer y servir al amo. Y tiene que hacerlo de esa manera. La palabra de Dios dice de que como las siervas miran la mano de su señora para cuestiones de suplir. Así es la idea de este esclavo. Entonces vemos acá el apóstol Pablo dice, yo soy un esclavo del Señor. Y las dos palabras van juntas, porque la palabra que habla de esclavo habla de que ese esclavo tiene un señor. Y cuando hablamos de un señor es que ese señor es señor porque tiene por lo menos un esclavo. Entonces dice, sirviendo al Señor, esclavo del Señor. La tarea que el Señor le había dado, él como esclavo debía de cumplirla, ya sea de buena voluntad. ¿Se recuerda la parábola del Señor? El padre llegó donde el hijo, hijo, ¿puedes ir a trabajar hoy? Sí, papá, sí voy, y no fue. Y fue donde el otro, hijo, ¿puedes ir a trabajar hoy? No, no voy, pero después arrepentido fue. Entonces, la idea del esclavo es que quiera ir o no quiera ir, voluntariamente o obligado tiene que hacer la tarea, porque es su responsabilidad. Para eso está ahí y es lo que él debe de hacer. Y Pablo aquí está mencionando eso. Hay otro pasaje donde dice el apóstol Pablo, si predico el evangelio de mi propia gana, recompensa tendré. Y si no lo hago de buena gana, la comisión me ha sido encomendada. O sea que mi tarea es predicar la palabra, dice el apóstol Pablo. Esa es la idea de la esclavitud, del servicio al Señor que el apóstol Pablo está dejando plasmado en este versículo 19. Es algo que tenía que hacer porque era la manera de complacer a su amo. Y la forma de hacerlo, las características de hacerlo es con toda humildad. ¿Qué quiere decir esto de con toda humildad? Pues es la idea de sometimiento. El apóstol Pablo no está haciendo las cosas aquí porque él sea una gran persona, porque él tenga las grandes capacidades, que las tenía. El hombre era el más dotado de su época, un hombre de un conocimiento, de una capacidad intelectual enorme, un hombre destacado en todos los aspectos. Era una biblioteca andando Pablo, únicamente por hablar de su conocimiento, pero el hombre era dotado en múltiples aspectos. Pero aquí Pablo dice, yo lo hago con humildad, con pequeñez, con insignificancia, porque aquí no se trataba de lo que él sabía, de lo que él podía, de sus características, de sus capacidades, sino él estaba obediente a la orden del Señor. Y eso nos habla de la humildad del apóstol Pablo. No era que él podía, sino él estaba haciendo, a pesar de lo que él podía hacer, bajo el mandato del Señor y con la ayuda del Señor. Era obediente y sumiso a la orden que el Señor le estaba dando. Y la tarea que él estaba haciendo era en beneficio de las demás personas, siguiendo el ejemplo del Señor. El Señor Jesús dijo, miradme que soy manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que debemos de seguir nosotros, así lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, es con un sentido de pequeñez. No lo hago porque yo pueda, sino porque el Señor me ha llamado. Soy realmente insignificante para hacer la tarea que estoy haciendo. Entonces, primero, con humildad. Luego, dice el apóstol Pablo, con sufrimientos, con tristezas. ¿Por qué con sufrimiento y con tristezas? ¿Por qué no con alegría? Porque el servicio al Señor incluye el sufrimiento. No es de que uno va a andar por la calle, por la vida, arrastrándose de tristeza y de amarguras, llorando por todos lados, siendo la víctima de todos, sino el sufrimiento es parte del quehacer del cristiano, porque somos consolados por Dios para consolar a los demás. Un cristiano que se la pase muy feliz toda la vida es un cristiano que no puede acercarse a otro para consolarlo y decirle, mi hermano, yo también sé lo que usted está pasando hoy. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Si a usted no le gusta, mi hermano, tiene que gustarle, porque es parte de lo que Dios quiere. O sea, Dios no nos va a apartar del sufrimiento, porque el sufrimiento nos lleva a la dependencia del Señor. La humildad es depender del Señor. Entonces Dios va a preparar momentos, nuestra vida, hay todos los días momentos de sufrimiento preparados por el Señor. Y debemos de hacer la tarea del Señor, no con esa sensación de que, ¿y a mí por qué me está pasando esto? Si tan bueno que soy, tanto que trabajo en el Señor. Es parte de la tarea del cristiano, el poder llevar sufrimiento, no victimario, ¿verdad?
No es de que, pobrecito el hermano, míreme cómo paso yo sufriendo. No, sino con la actitud correcta, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere. Así quiere el Señor. De esta manera yo sirvo al Señor en medio de los sufrimientos. Esto no me causa que se interpongan en mi tarea para poder hacer lo que el Señor quiera, sino a pesar de ello, con ello yo estoy sirviendo al Señor, porque dice el apóstol Pablo, con muchas tristezas y también con muchos problemas, porque llegó al punto en que el apóstol Pablo era traicionado por sus propios compatriotas. Eran ellos los que querían hacerle mal al apóstol. Cada vez que nosotros leemos lo que hemos estudiado hasta acá en Hechos, siempre el mal hacia Pablo fue instigado por los mismos judíos. Rara vez de las ciudades donde él pasó con los gentiles, fueron los gentiles los que se levantaron, excepto en el caso de Demetrio, ¿verdad? Excepto ese caso, pero aún los judíos estaban luchando contra Pablo. Y Pablo nunca dejó de anunciarles aquello que fuera importante para sus vidas. Y como nada, dice el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ese es el ministerio del apóstol Pablo. Durante esos más de 3 años él estuvo anunciando la palabra del Señor, en el sentido, dice Pablo, de que cada cosa que yo les anuncié, todo lo que yo les anuncié, es útil para sus vidas. Nada les rehuí. Por cierto, esta palabra rehuir es la idea de tener miedo de decir las cosas. Y yo creo que cada uno de nosotros los cristianos en algún momento tenemos temor de hablar. Lo que más me preocupa a mí, y es algo con lo que el Señor está luchando en mi vida, es con el miedo. Y el miedo me lleva a veces a callarme, fíjese. Hay personas a las que yo sé que tengo que hablarles de la palabra de Dios. ¿Y cómo les hablo? ¿Qué les digo? Y empiezo yo, perdón por lo que les voy a decir, no lo voy a tomar como ejemplo, sino es únicamente la lucha que yo constantemente tengo. ¿Cómo hago para no ofenderlo? Para decirle las cosas sin no ofenderlo. Como dijo el pastor John MacArthur, la gente ha ofendido a Dios toda su vida. ¿Por qué tenemos temor de ofenderlos por algo que han estado haciendo ofendiendo a Dios? Y el apóstol Pablo aquí dice, nada que fuese útil he tenido temor de anunciarles. Porque como dijo el Señor Jesucristo, no temáis a aquellos que pueden destruir el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. A ese es al que debemos de temer nosotros. Entonces el apóstol Pablo anunció todo lo que fuera útil en el sentido de la salvación. Me dirá usted, pero ¿y por qué solamente en sentido espiritual? No es solo espiritual. Cuando se le anuncia a alguien la salvación de Dios, se está transformando a esa persona desde el interior hacia afuera. Su vida va a cambiar desde el interior hacia afuera. Su vida va a ser mejor desde el interior hacia afuera. El mensaje de Dios tiene que ver con la salvación. El mensaje de Pablo promovía la piedad, la inclinación del ser humano a Dios, la relación del ser humano a Dios que está perdida por causa del pecado. Y una vez arreglado el problema con Dios, podemos arreglar el problema entre nosotros. Podemos tratarnos mejor entre nosotros. Y si no, solamente mire usted su propia vida. Usted no se lleva mal con las personas a su alrededor. Si usted tiene una buena relación con Dios, aunque a veces se le salga el carácter, ¿verdad, hermano? Pero normalmente como cristianos no pasamos maltratando a la gente. Se nos sale de vez en cuando. Bueno, se nos rebalsa, dijo aquel, ¿verdad? De vez en cuando. Pero no es la costumbre, porque tenemos paz con Dios y podemos entonces buscar la paz con los demás y tener relación con los demás. Entonces la salvación no solamente nos afecta en un aspecto útil a nosotros, sino un aspecto útil a la sociedad. Una persona que conoce al Señor es una persona que va a administrar bien sus recursos. Su familia no va a pasar más necesidades que aquellas a las que esté sujeto por la cantidad de recursos que tenga, pero no es por un mal gasto. Su familia va a ser bien tratada con las cualidades necesarias, ¿verdad? El trabajador va a trabajar honradamente, el empleador va a tratar a las personas de una forma correcta. O sea, no es solamente un aspecto espiritual, tiene que ver con todo lo que abarca el bien de la persona en todo íntegramente.
Abarca todo lo relacionado con lo espiritual, con lo social, con lo familiar, con lo físico, con todo abarca el poder conocer de nuestro Dios. Y Pablo no tuvo miedo de pronunciar las cosas que debía de decir, sin decirlas con grosería. Porque a veces uno considera que decir las cosas como son es decir las cosas para que le duela. Eso no es verdad. Es decir las cosas que se deben de decir en la manera correcta como se deben de decir. Y Pablo dice, públicamente lo anuncié. Todos los días lo anuncié. En casa y público yo anduve anunciando el mensaje del Señor. Entonces Pablo sirvió al Señor con humildad, con tristezas, en medio de problemas, con perseverancia, enfocado en lo que tenía que hacer, porque no se trataba de una gran cantidad de actividades. Versículo 21, testificando a judíos y gentiles acerca de una cosa, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba enfocado no en tantas actividades, sino únicamente en dar testimonio. Y por cierto, hay 4 versículos acá que usan la palabra testimonio solemne. Este es uno de ellos, versículo 21, testificando, aunque no lo dice aquí solemnemente, la palabra es un testimonio cabal, un testimonio efectivo, un testimonio certificado, solemne, es la idea de testimonio. Está en el versículo 21, en el versículo 23, está en el versículo 26 también. Tenemos nosotros esos términos acá porque Pablo está dando a entender que lo que él dijo, de lo que él testificó, de lo que él es testigo, y está hablando de eso, de algo que él vio, y está hablando correctamente de eso que él vio, un testimonio certificado está dando el apóstol Pablo. ¿Y cuál es ese testimonio de Pablo? Pablo puede asegurar que él está recordando acontecimientos y todos necesitan arrepentirse para con Dios. El arrepentimiento es necesario en la vida de todas las personas y es arrepentirse para con Dios. O sea, yo lo puedo ofender a usted y yo voy donde usted para pedirle perdón. Entonces usted está en el derecho de decir sí o no. Como cristiano usted está en la responsabilidad de perdonar, pero eso es algo que debe ser su decisión. Pero si yo lo ofendo, yo le pido perdón. Y si yo ofendo a Dios, yo debo ir ¿con quién? Con Dios a pedir perdón. Y nuestro pecado, desde el primero allá con los padres Adán y Eva, han sido pecados hacia Dios. Yo lo ofendo a usted. Con usted es el problema. Pero primeramente es una ofensa para Dios. Porque el Señor no quiere que yo lo trate a usted de esa manera. Porque el Señor está esperando de que yo tenga otra forma de comportarme con usted. Entonces, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, nuestros malos comportamientos, son directamente una rebelión contra la autoridad de Dios. No hay pecado ni chiquito ni grande, porque por muy chiquito que sea el pecado, son una rebelión a la autoridad de Dios. Dios le dijo, no coma de ese árbol. No. ¿Qué fue lo que Eva hizo? Agarró del árbol y se lo comió. Y el Adán hizo lo mismo. Fue el reclamo de Dios. Le hiciste caso a tu mujer. La voz que oyó Adán fue la voz de su mujer. Fue una rebelión a la autoridad de Dios. Cada pecado en nuestra vida tiene la misma característica. Podrá ser como sea. Está en contra de lo que Dios dice. Cada uno de nosotros. Entonces nuestro arrepentimiento debe ser con Dios. Porque es a Él a quien hemos ofendido. Y es a Él a quien debemos de ir para que Él perdone nuestros pecados. Lo bonito es que el anuncio del Evangelio es que Dios perdona nuestros pecados. Que Dios está dispuesto a darnos perdón. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, para y limpiarnos. Cuando pedimos perdón, somos limpios de toda maldad, las grandes y las pequeñas. Nuestro problema es que como
como nos sentimos culpables delante de Dios, empezamos a castigarnos a nosotros mismos. Y en vez de pedirle perdón al Señor, buscamos nuestro propio perdón, porque traemos el recuerdo de lo malo que hicimos. Es que yo, ¿cómo actué? ¡Qué vergüenza! Ay no, ¿y ahora cómo arreglo esta situación? Entonces traemos ese castigo hacia nosotros y buscamos perdonarnos a nosotros mismos, sentirnos bien a nosotros mismos porque nos equivocamos, porque hicimos algo malo, y tratamos de minimizar aquello para que no nos esté recordando ahí constantemente la culpa, lo malo que nosotros hicimos. Porque como personas hacemos las cosas malas mientras no nos descubren. Ya cuando nos descubren, ay sí, verdad, qué vergüenza la que estoy pasando. Hasta antes, David estuvo tranquilo después de haber pecado con Betsabé, después de haber mandado a matar a Urías, después de haber mentido, de haber roto como 4 mandamientos o 5, hasta que llegó Natán y le dijo, tú eres ese hombre. Hasta ahí David se dio cuenta, porque ya había sido descubierto. Entonces, luchar con ese sentir no es arreglar las cuentas con Dios, eso no es arrepentimiento. Es pedirle perdón a Dios a quien hemos ofendido. Y una vez que hemos pedido perdón a Dios porque hemos ofendido, debemos de creer, tener fe en Cristo para poder ser salvos. Una persona no puede únicamente creer de que siendo mejor va a ser salvo, sino es por medio de Cristo, es pidiendo perdón a Dios porque todos somos pecadores y debemos de pedir perdón al Señor y creer en el Señor Jesucristo porque ese es el mensaje de Dios, ese es el consejo de Dios, ese es el evangelio de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo hizo su trabajo de acuerdo con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo hizo su trabajo guiado por el Espíritu Santo. Pablo no actuó en ninguna manera, en ningún momento, a su propia iniciativa, ¿verdad? Pablo no solo se dejó ir y dijo, aquí voy, sino era guiado por el Espíritu Santo. Él confiaba su futuro en las manos de Dios. Dice el versículo 22, he aquí, ligado yo en espíritu. Esta puede ser una responsabilidad que él siente interiormente, pero es una responsabilidad, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas partes, o sea que es una responsabilidad guiada por el Espíritu Santo. Dice, yo voy a Jerusalén, obligado, es mi deber ir a Jerusalén, pero no porque yo quiera ir allá y ser el mártir, sino voy allá porque el Espíritu Santo me está llevando. Es la forma en la que el apóstol Pablo estaba actuando, ¿verdad? Él confiaba su futuro en las manos de Dios. Sin embargo, dice aquí en el versículo 22, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a pasar. No sé qué voy a sufrir allá. Pero por todas partes el Espíritu Santo me ha dado a entender que allá en Jerusalén me esperan prisiones, sufrimientos, tribulaciones, problemas. Yo ni me movía. El Espíritu Santo me dice, te quiero allá, pero allá vas a pasar problemas. No, gracias, aquí estoy bien. Sí. Jonás, pero Pablo dice, no, lo que a mí me interesa es ser guiado por el Espíritu Santo. Mi trabajo es hacer lo que me dice Dios por medio de ese Espíritu Santo. ¿Que me van a pasar problemas? Es probable. No lo sé. Hasta que esté viviendo el momento me voy a dar cuenta. La advertencia no es a que no vaya, sino a que esté preparado. Porque no hay cosa peor, hermanos, que imaginarse una cosa y vivir otra. ¿Verdad? Es que yo compré tal cosa para venderla y dije, con el dinero que gane voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y lo demás. Y todavía la tengo ahí. Uno se imagina una cosa y recibe otra. Pero si a uno le dicen, mire, va a ir a tal lugar, vaya preparado porque le va a ir mal. Usted va preparado porque le va a ir mal. ¿Se va a quedar usted quieto? No, porque el Espíritu Santo es quien está guiando a Pablo. En este caso, el Espíritu Santo está guiando a Pablo, pero nada mejor que estar preparado para las situaciones de la vida. Mi hermano, usted va a pasar por tribulaciones en su vida, esté preparado. Sepa que son tribulaciones que Dios ha preparado para su vida, esté preparado. O sea, no venga aquí a reclamarle a Dios, y Dios, ¿por qué estoy yo en esta situación? Dios lo preparó para su bien.
Porque dice el apóstol Pablo, todas las cosas que son para bien se las he anunciado. Y el Señor nos está anunciando que cualquier cosa que pasemos es para nuestra bien. Entonces no hay por qué, como dijo aquel, hay quienes hacen las cosas, les va mal y después le echan la culpa a Dios. El Espíritu Santo daba solemnemente a Pablo la idea de lo que a él le iba a pasar. Y Pablo dice en el versículo 24, pero no me interesa. De ninguna cosa hago caso. O sea, no, lo importante no es lo que a mí me va a pasar. Lo importante es poder seguir con mi trabajo, siendo guiado por el Espíritu Santo. De ninguna cosa hago caso. Ay, qué mártir el Pablo, ¿verdad? Quiere impresionar a la gente. De ninguna cosa hago caso, ¿por qué? Porque ni mi vida es preciosa para mí, dice Pablo, porque es más valioso para mí hacer la voluntad de Dios que mi propio bienestar. Mira el corazón del apóstol Pablo aquí en esta expresión. Cuando la mayor parte de nosotros diríamos, no, es que uno tiene que cuidarse, uno tiene que saber qué hacer, uno tiene que protegerse, y si no hay que salir, no hay que salir. Cuando uno está en esa situación, dice el apóstol Pablo, lo importante es hacer la voluntad de Dios, independientemente de lo que a mí me suceda. Mi vida no es de tal valor como para detenerme y no hacer la voluntad de Dios. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y hacerlo terminando la tarea que el Señor me ha dado, cumpliendo con la obligación que el Señor me ha dado. En nuestra Biblia dice con gozo, porque no es solamente hacer las cosas por hacerlas. Es que en la obra del Señor se trata de hacer las cosas con la alegría de que lo estoy haciendo para mi Señor, independientemente de lo que me pase. Pero es con la alegría, es que se trata de la actitud. No es solamente que nos miren haciendo cosas, no es solamente que usted me admire y diga, ¿cómo es este hombre? Sino es, Dios nos mira y el gozo debe estar en mi vida para poder hacer eso de manera que Dios mire la alegría que yo tengo para terminar la tarea que el Señor me dio. Así dice el apóstol Pablo, el ministerio que recibí del Señor. Es que eso era lo valioso. Para Pablo eso era lo que tenía valor. Y que esto no me lo dio fulano. Me lo dio el Rey de Reyes, me lo dio Dios mismo. Dios se me presentó, dijo el apóstol Pablo. Dios me habló, Dios me llamó, Dios me sacó de donde estaba, me trajo del camino apartado y errado que yo llevaba y me dio un ministerio, me dio un trabajo por hacer. Él me dio ese trabajo. Por eso es valioso, porque Él me escogió a mí. Y tuvo a bien, dice el apóstol Pablo. No entiendo, dijo el apóstol Pablo, ¿por qué siendo yo perseguidor, dañino para la iglesia, el Señor me llamó por eso? Pero el apóstol Pablo dice, terminar la carrera, terminar el ministerio que recibí del Señor, y ese ministerio se trataba de dar testimonio solemne, de testificar cabalmente el evangelio de la gracia de Dios. Las buenas noticias de que Dios nos ha amado y que no hay mejor noticia que Dios ha dado su amor para nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. Él quiere estar satisfecho con su asignación y que ese amo a quien sirve, sirviendo al Señor, esté satisfecho con su trabajo. Esa es la tarea del apóstol Pablo. Pablo ama lo que hace, porque es Dios quien lo comisionó para esa tarea. Pablo ha encontrado algo que vale la pena amar y por quien su vida no vale lo suficiente. Pablo ha encontrado algo que es más valioso que todas las cosas y hacer lo que él dice es superior a cualquier bienestar que él pudiera tener. No es solo que él esté entusiasmado con lo que hace. Pablo ama a quien le dio la tarea y eso lo llena más que cualquier otra cosa. Y eso lo motiva para ir adelante. Eso le da fuerzas para ir adelante. Eso lo hace ver que su vida, mi vida no tiene el valor de quien yo amo. No tiene mi vida ese valor. Mi tarea no tiene ese valor. Es más valioso a quien yo amo, quien me ha amado, quien me ha llamado, quien me ha comisionado
Por eso el apóstol Pablo puede decir este versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Eso debe estar en el corazón de cada cristiano. Esa actitud de Pablo debe estar en mi corazón y en su corazón. Esa debe ser la motivación para cada uno de nosotros. Ese Dios es mucho más valioso y hacer lo que Él dice es mucho más valioso. Él sabe que no lo van a volver a ver, versículo 25, ya no. Hasta aquí dice el apóstol Pablo. Es como que yo les diga, hermanos, este es el último mensaje que ustedes oyen de mí. Tanto porque ustedes pueden no estar de otro rato como porque yo puedo no estar de otro rato. Pero el apóstol Pablo aquí con una seguridad dice, ya no nos vamos a volver a encontrar ustedes y yo, porque Él sabe a lo que va. Aunque Él todavía tiene esperanzas de pasar por Roma porque es lo que el Señor le ha dicho que va a suceder, pero dice Pablo, por aquí va a ser difícil que yo vuelva a pasar. Tenemos entonces a Pablo hablando de su trabajo que fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, que fue guiado por el Espíritu Santo y que su trabajo es la preocupación por el bienestar de la iglesia. Pablo tiene un interés especial por la iglesia y por eso mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso, versículo 26. Por tanto, yo os protesto, dice el apóstol Pablo en este día. O sea, yo les doy testimonio solemne a ustedes. Hoy, dice el apóstol Pablo, a ustedes yo les digo con toda seguridad que yo soy libre de la sangre de ustedes, porque les he anunciado todo el mensaje de Dios. Quien no haya querido hacer caso de su responsabilidad, yo, dice el apóstol Pablo, me he librado de esa responsabilidad, porque dice, no he rehuido, versículo 27, anunciaros todo el consejo de Dios. Quien muera fuera de Dios es su responsabilidad. El apóstol Pablo dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué idea evoca esto en su mente? ¿No es acaso la idea de la atalaya que menciona Ezequiel en el reclamo que Dios le hace a su profeta? Cuando le dice, si yo te digo, háblales, porque si no les hablas, el mal va a venir sobre ellos y van a morir. Pero háblales para que se den cuenta. Porque si se quedan a mitad de la calle esperando que el camión los mate, es culpa de ellos, por tercos. Pero no quiero que tú no seas responsable. La responsabilidad a la cual Dios llamó a su profeta en Ezequiel es hablarle. El apóstol Pablo está tomando la misma idea. Dice, yo soy responsable de anunciarles el evangelio. Ustedes son responsables de vivir conforme a Dios o no. Pero yo ya libré mi responsabilidad, dice el apóstol Pablo. Pero en esa responsabilidad el apóstol Pablo los está motivando a ellos, en esa responsabilidad los está despertando a la responsabilidad que ellos como líderes tienen. Deben cuidar de ellos mismos. Ellos deben ser cuidadosos porque necesitan ser ejemplos para la grey de Dios. Cada cristiano debe cuidar de su propia vida. Es cierto de que es todo un concepto teológico, pero usted es responsable por su vida. No le eche la culpa a nadie más. Usted no puede decir, es que fulanito a mí. Cada uno de nosotros somos responsables. El apóstol Pablo les dice a los líderes, porque ellos son los responsables generalmente. Ellos son los que dan el ejemplo. Con un buen liderazgo, una iglesia tiene ejemplo para poder vivir. Entonces Pablo los está llamando a ellos a su responsabilidad. Sean responsables, miren por ustedes, para poder ver por el rebaño. Cuiden de ustedes para que cuiden bien del rebaño, para que el rebaño pueda vivir correctamente. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve a hablar de la asignación. No es una asignación que Pablo le dio, sino el Espíritu Santo los colocó a los líderes de Éfeso en la tarea de cuidar el rebaño, de cuidar la iglesia del Señor. Los puso ahí como obispos, como supervisores. Esta idea de supervisor, de obispo, no es muy conocida entre nosotros. Es la misma palabra para pastor, para anciano, para maestro, por ahí va la idea. Entonces, la idea del obispo es alguien que está supervisando. Está viendo, ¿verdad? Está viendo por el rebaño.
No es el que aquí yo mando y aquí se hacen las cosas que yo digo, cuando yo digo y como yo digo. No, sino es alguien que está viendo el rebaño. La ovejita se me está yendo para allá. Las cuenta. La que no está hay que irla a buscar. Entonces el obispo no es el líder, el superlíder, a quien todos admiran, sino es la persona que está sirviendo al rebaño, cuidando al rebaño, tratándose con un cuidado amoroso y preocupado por cada una de las personas que dice acá que Él ganó por su propia sangre. Cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia del Señor, ovejas de su prado. Usted y yo somos ovejas del rebaño del Señor. Él compró este rebaño con el precio de su sangre. Usted y yo valemos el precio de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, usted y yo somos valiosos, no porque seamos valiosos intrínsecamente, sino porque nuestro valor es Cristo murió por nosotros. Entonces, ninguno de ustedes, mis hermanos, puede ser mal cuidado y maltratado por alguien, porque Dios dio a su Hijo en propiciación por usted. No es de que ahorita usted se va a ir a agarrar con alguien allá que lo trate mal, ¿verdad? No. Pero sépalo, que lo menos que Dios quiere para usted es que usted sea cuidado y amado como Él lo ama. Y ninguno de nosotros estamos en la posición de rechazar a un hermano, de tratar mal a un hermano, porque es miembro del cuerpo de Dios. Vale la sangre de Cristo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Entonces no se vale eso de que nos miremos con desdén, que nos parezca, no, sí el hermano. Cada uno de nosotros valemos ese precio. Valemos ese precio y debemos de ser cuidados con cariño y con preocupación, cada uno de nosotros. No lo digo esto para que vayamos a reclamar, hermanos, sino porque la actitud mía hacia usted debe ser esta. O sea, yo no debo esperar que uno de ustedes se me acerque y me trate a mí así, porque todos somos pecadores y no puedo esperar yo un trato de ustedes así hacia mí, porque somos pecadores y fallamos. Pero de mí hacia ustedes, yo debo de reclamarme y debo de ponerme en orden para darles el trato que Dios quiere. Entonces no es de ver alrededor cómo me tratan a mí, sino cómo yo los trato a ustedes. Y ahí cambia el sentido de responsabilidad entre nosotros y cambia la forma en que nosotros nos cuidamos como iglesia. Esto debe empezar con los líderes. Una iglesia bien cuidada por los líderes es una iglesia que se va a cuidar bien los unos para los otros. No estoy hablando en mal de los líderes de la iglesia, por favor, no me vaya a entender eso, sino que es un mensaje al liderazgo de la iglesia lo que Pablo está haciendo, porque se necesita que cada miembro cuide los unos de los otros. Miremos un pasaje en Hebreos para darnos una idea de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 del versículo 23, vamos a leer un pasaje muy conocido por nosotros. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué vamos a hacer todos? Mantenernos firmes. Y considerémonos, pongamos mente, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada uno de nosotros debemos de motivarnos al amor y a las buenas obras. Es una responsabilidad mutua la que nosotros tenemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, responsabilidad mutua. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad que nace en los líderes para nosotros. Pero que si aún los líderes de una iglesia no lo hicieran, eso no quita
que usted y yo somos responsables delante de Dios por cuidarnos mutuamente. Entonces el apóstol Pablo, aquí hablando con ellos, les dice, deben cuidar de sí mismos, deben cuidar de toda la iglesia del Señor, no solamente de los que les gusta a ustedes, sino cuidar en una tarea de pastorear la iglesia, de alimentar la iglesia, de buscar la armonía y la conformidad de la gente al bien. Si yo veo que uno de ustedes está molesto con otro, el apóstol Pablo dice, ayuden a Evodia y a Síntique. ¿A quién les estaba hablando? A la iglesia. Ayúdenlos, por favor, ayúdenlas a ellas. Porque la idea de pastorear es la idea de cuidarnos. Es la idea de traernos de vuelta al redil. Es la idea de poder ver las necesidades y poder actuar correctamente. Si yo sé del pleito entre dos hermanos, no puedo únicamente hacerme de la vista gorda, darle la espalda al problema. Yo debo de actuar de alguna manera. Y nuevamente, por favor, no vayan a sentir, hermanos, de que estoy hablando en contra del liderazgo de la iglesia. Pero si un liderazgo en la iglesia no se para formalmente para poder confrontar a los que están actuando mal, yo no me puedo parar enfrente de alguien y decirle, hermano, usted está viviendo mal, porque me va a decir, si ni el pastor me dice nada y usted viene aquí a decirme cosas a mí. Por eso es necesario esta enseñanza para todos, pero empieza con el liderazgo. Y debemos nosotros orar, nuevamente, por favor, no vaya a sentir que es contra el liderazgo de esta iglesia que lo digo, pero debemos orar porque el liderazgo que hoy tenemos sea un liderazgo conforme a la voluntad de Dios, pastoreando la iglesia para que todos podamos vivir de esa manera de pastoreo mutuo. Para que todos tengamos esa misma actitud, ¿verdad? Y podernos traer al camino la exhortación de los unos para con los otros. Hermanos, es doloroso cuando vemos a un hermano, a un grupo de hermanos que no están viviendo correctamente, que se apartan, que se enojan, que no tienen la relación adecuada y no poder decir nada. No es a eso lo que Dios nos ha llamado. Por eso debemos de cuidarnos nosotros mutuamente. Entonces le dice el apóstol, para cuidársela, porque Él la compró, Él la ganó para sí. Por cierto, cuando aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 28, la cual Él ganó por su propia sangre, esta no es una idea de compraventa, porque la idea es, y sé que ustedes lo han oído y lo han leído muchas veces en la palabra de Dios, que fuimos comprados por precio, pero la idea no es una idea de compraventa, la idea es de adquirir. Él ganó, Él adquirió la iglesia a precio de sangre. Déjeme aclararlo, tal vez puedo aclararlo. Una persona fue al hospital, no iba tan mal, pero de allá salió con un virus que lo llevó a la muerte. ¿Qué es lo que dice la gente? A ganarse una bacteria fue. La compró, dijo, yo quiero una bacteria de esas. No, fue adquirirla ya nada más. Esa es la idea acá. El Señor adquirió la iglesia, porque no es una transacción a quien le pagó el Señor Jesucristo, sino es una idea de que Él se ganó la iglesia y lo que Él tuvo que dar para ganarse la iglesia, para adquirir la iglesia, es su muerte. Por cierto, en este versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. En nuestra Biblia dice el Señor. En la mayor parte de las versiones dice Dios. No tiene nada de malo nuestra versión, porque la palabra que se usa, de acuerdo con Hendrickson, el comentarista Hendrickson, con el pastor Sugel Michelén, la idea aquí de esta frase, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, es esa idea. La palabra se puede traducir tanto como Dios como Señor, porque se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, es la iglesia de Dios. ¿Por qué me interesa a mí la iglesia de Dios? Porque dice, la cual Él ganó, Dios ganó, Dios adquirió la iglesia por su propia sangre. Y aquí sí quiero hacer énfasis, no es sangre de Dios, porque esto nos lleva a una mala doctrina que lleva a otra mala doctrina de una mala enseñanza. Es por medio de la sangre del suyo,
Esa es la traducción correcta, así lo dice Hendrickson. Nominalmente, es la iglesia de Dios, la cual Él adquirió por la sangre del suyo. El suyo es con mayúscula para referirse al Señor Jesús. Entonces es Dios quien adquirió por la sangre del Señor Jesucristo, porque no hubo sangre de Dios. Si en algún momento usted ha escuchado a alguien por ahí, o me escuchó a mí decir, es sangre de la persona del Señor Jesús. La naturaleza humana del Hijo fue muerta en la cruz del Calvario, y el precio de su muerte, su sangre, es el precio el cual se pagó por la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está mencionando acá la forma, dice, deben estar alerta, versículo 31, estén alertas, estén despiertos, no se duerman. Recuerden, dice el apóstol Pablo, cómo yo viví durante más de 3 años, les amonesté, les estuve advirtiendo con mucho sufrimiento, con mucha tristeza, porque el apóstol Pablo sufría realmente por los que no conocían al Señor, sufría por la forma en la que la iglesia era atacada, él sufría por la iglesia, pasaba por problemas por hablar la verdad, y la verdad hay que hablarla con amor. Estén alertas, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 32, Pablo está confiando y descansando en el cuidado del Señor. Ahora los encomiendo a la palabra de Dios, como dice, os encomiendo a Dios para que el Señor los cuide, para que el Señor mire por ustedes. Esta es la idea de colocarlos bajo el Señor. O sea, aquí están bien cuidados. ¿Qué idea se le viene a usted a la cabeza con eso de colocarlo debajo de alguien? Los pollitos debajo de la gallina. Hágase esa idea. Y ahora los encomiendo a Dios. Usted que tiene gallinas, hermano. Qué bonito es ver a la gallina abriendo sus alas. Y no es la gran cosa la gallina, porque cualquier animal la hace a un lado, ¿verdad? Pero qué bonita esa imagen de bajo sus alas, sus pollitos se sienten protegidos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Hoy yo los pongo bajo la protección de Dios. O sea, no sigamos con la idea de la gallina, hermanos, sino ese Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa y que es todopoderoso, todo suficiente, es quien abre sus alas para colocarnos y cuidarnos de nosotros. Entonces podemos estar seguros en nuestro Dios porque es su cuidado para nosotros. Podemos nosotros realmente confiar en las promesas del Señor. Podemos nosotros esperar siempre en las promesas de nuestro Dios, porque nuestro Dios siempre se encarga de nuestras necesidades. Dice, os encomiendo al cuidado del Señor. Pablo está confiando en las promesas de Dios. Yo quiero invitarlo a que usted confíe en las promesas de Dios y a que usted espere en las promesas de Dios. No te dejaré, no te desampararé. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta que se acabe la vida. Podemos seguir confiando en el Señor en medio de las situaciones difíciles que estemos viviendo. Podemos confiar en la palabra de Dios para poder llevarnos hasta el final. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a esa palabra amorosa que Él nos ha dado, que tiene poder para sobreedificarlos. Esta idea de sobreedificarnos es la idea de aumentar nuestro conocimiento del Señor. La palabra tiene el poder de edificarnos, dándonos más conocimiento, y que ese conocimiento nos lleve a una vida conforme a lo que Dios dice, conforme al conocimiento que Dios nos da. De eso habla la edificación. Edificarnos no es tener más conocimiento, sino poder practicar el conocimiento de Dios, poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Ese es el camino de la santificación. Y cada santificado debe de vivir bajo la protección de Dios, confiando en las promesas de Dios, confiando y siguiendo las instrucciones de Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, somos obedientes y tenemos fe. Porque estamos confiando en que lo que Dios dice es bueno, que lo que Dios dice es correcto, que lo que Dios dice es lo que debemos decir. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo les encomiendo a Dios, los encomiendo a su palabra, que tiene el poder para poder hacer que ustedes caminen hasta alcanzar la herencia que Dios ha preparado para ustedes. Mis hermanos, la lectura de la palabra de Dios no es solamente una actividad más, es la forma como nosotros nos confrontamos con Dios, es la manera como Dios
hace que nosotros entendamos cuál es el camino que nosotros debemos de conocer, el camino que nosotros debemos de seguir. Dice el apóstol Pablo, mi trabajo no fue con fines económicos. En esa época los predicadores eran mal vistos cuando pedían ayuda. Y había personas en la iglesia que podían ser dañados espiritualmente si lo miraban a Pablo recibiendo ayuda. ¿Se imagina usted que esta iglesia fuera una iglesia con muy pocos recursos económicos? No digo que los tenga. Y que tengamos nosotros como iglesia que sostener a una persona, aparte del pastor, que deberíamos de tener varios, y que alguien por allá diga, pero es que es suficiente con uno, ¿para qué tener otro? No, ¿y por qué le vamos a pagar? Solamente por estar predicando. No, hombre. Entonces había personas de ese tipo. Y dice el apóstol Pablo, por esas personas débiles, yo trabajé todos los días para sostenerme a mí mismo y para sostener a los que estaban conmigo. Porque Pablo no estaba dando lugar a que nadie se fuera, a que nadie se desanimara, a que nadie perdiera el camino. Dice el apóstol Pablo, no viví codiciando a nadie. Lo que ustedes tenían era de ustedes. Bonitas las cosas que ustedes tenían, no lo pasé codiciando. No pasé deseando que Dios me diera a mano llena lo que ustedes tenían, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Para qué? Yo podía trabajar y pude trabajar y tener lo suficiente para aquellos que me acompañaban, dice el apóstol Pablo. Y dice, y así les he enseñado, porque el asunto no era únicamente orgullo de Pablo, sino así les he enseñado que trabajando todos los días de esa manera debemos de colaborar con el que pasa necesidad, dice Pablo. Porque es más feliz quien da que quien recibe. Es más bienaventurado. La frase no se encuentra en la palabra de Dios, en algún lugar apareció, seguramente el apóstol Pablo la escuchó del Señor. Es más bienaventurado dar que recibir, dice el apóstol. Y es que esa es la actitud que como iglesia debemos de tener. Si estamos haciendo las cosas para el Señor, como el Señor quiere, guiados por el Espíritu Santo, lo que más satisfacción nos va a dar es poder colaborar con la iglesia, poder sufrir con la iglesia y poder ver de qué manera mi ayuda, mi trabajo es un aliciente para mis hermanos. Su trabajo fue ajeno a fines económicos, él dejó claro que no se aprovechó de ninguno y la oración era parte del trabajo del apóstol Pablo. Sí, hermano. Y es que eso le daba credibilidad a Pablo. Sí. Yo sé que usted lo leía. Eso le daba credibilidad a Pablo, porque los falsos maestros que pululaban por ahí llevaban siempre esa intención, aprovecharse. Y no deja de pasar lo mismo hoy en día. Entonces, qué bueno por Pablo, porque dejó ese ejemplo para todos nosotros. Gracias, hermano. Gracias. Entonces el apóstol Pablo hace ver también al final de todo esto que la oración era parte indispensable en su trabajo. Pablo no solamente se despidió, bye bye, arreguá, shalom, soyanara, así se dice, sayonara, sino vamos a orar. Qué importante la vida de Pablo, que aun cuando se está despidiendo de la iglesia, vamos a orar. O sea, son detalles a veces, pero detalles que marcan el compromiso de Pablo. Él oró con ellos en su despedida. ¿Qué oración tan emotiva debió ser? Porque ellos, dice acá, echándosele al cuello, es la imagen de que a Pablo lo abrazaron y lloraron por ellos. Y aunque la canción dicen que los hombres no deben llorar, la realidad es que aquí vemos a toda esa gente llorando por despedirse de Pablo, por el cariño de Pablo. Y es que Pablo no era un siervo nada más, alguien que hacía su trabajo, sino alguien que había demostrado con su vida cuánto amaba a cada persona de la iglesia. Su estadía, 3 años y más ahí, habían mostrado cuánto él los amaba, y ahora vienen ellos y en ese amor están abrazándolo a ellos y despidiéndose del apóstol Pablo. ¿Cómo quiere usted ser recordado cuando usted ya no esté en esta tierra? El apóstol Pablo no quería ser recordado. El apóstol Pablo quería que toda la gente oyera el evangelio, que amara a Dios y que la iglesia se cuidaran unos de otros y fueran fieles al Señor.
Toda la tarea de Pablo la hizo no para que le hicieran un monumento, ese era el monumento de Pablo, sino lo que él buscaba es comunicar el mensaje, la fidelidad de la iglesia, el cuidado los unos por los otros, el amor a nuestro Dios. La fidelidad a Dios se muestra en el trabajo, pero la fidelidad a Dios surge del amor que se le tenga a Dios. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios? ¿Qué tiene de excepcional Dios como para que yo lo quiera? Porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Por eso podemos nosotros amarlo. Nos ha colocado en una posición desde la cual podemos contemplarlo e inclinar nuestro corazón en amor para con Él. El salmista dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces estamos en la posición de ver, de observar, de probar a Dios, que es un Dios excepcional, que vale la pena amarlo, para poder amarlo a Él. Dios nos ha dado medios para que nuestra mente y nuestro corazón sean cambiados considerándolo a Él lo más valioso que existe en este mundo, la perla de gran precio. Salmo 27:4, el salmista dice: una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Para poder amar a Dios necesitamos exponer nuestra mente y nuestro corazón a todas aquellas cosas que nos hagan contemplarlo a Él y verlo como lo más maravilloso que hay. Eso es lo que nosotros necesitamos. No podemos obligarnos a amar a Dios. Igual que no puedo obligar a mi chaparrita a tomarse una sopa que no le gusta, así tampoco yo me puedo obligar a amar a Dios. Puedo considerar las cosas buenas, puedo ver que vale la pena, pero no me puedo obligar. Pero sí me puedo acercar a todas aquellas cosas que hagan ver, contemplar que Dios es lo más maravilloso que hay, para que mi corazón esté dispuesto a dejar todo lo valioso que hay en mi vida para amarle a Él y considerar lo que Él es lo más maravilloso que puede haber. La ley dice en dos mandatos: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Para poder hacerlo necesitamos nosotros actividades que nos lleven a amar a nuestro Dios y que nos inviten siempre a amar a nuestro Dios. Podemos estar convencidos de algo y hacer lo contrario. A mí me pueden decir: mire, usted de ahora en adelante ya no va a comer dulce, ya no va a tomar azúcar, ya no va a comer pancito, olvídese de la crema, olvídese de las cosas grasosas, que le salgan orejas y dientes largos, ¿verdad? Porque usted de ahora en adelante únicamente montes. ¿Puedo decir yo si es bueno? Macanudo, no, si no hay receta mejor que esa. Pero paso por la casa y está un pancito bien sabroso, ¿verdad? Solo por hoy, porque puedo estar convencido del valor de algo y actuar contrario a eso de que yo estoy convencido. Pero necesitamos nosotros exponernos a la majestad, a la gloria, a la santidad de Dios, para que nuestro corazón ame al Señor. Dale un micrófono, hermana Vicky, por favor, hijo. Y en tercer lugar, cuando amamos a Dios, Alejandro, dale un micrófono, hermana Vicky, por favor. Cuando amamos a Dios, amar al prójimo, amar al hermano, surge naturalmente. De ahí que podemos nosotros analizar cuánto amamos a Dios, en la medida en que amamos a nuestros hermanos. Amén. El termómetro para saber si amamos a Dios está en cuánto yo amo a mis hermanos. Entonces, esa es la manera, ¿verdad? Hay que hacer nuestra parte cuidando la iglesia del Señor. Dígame, hermano. Sí, muy bien. Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga. Quiero animarles porque es muy importante a todos aquellos que quieran conocer el idioma griego en que fue escrita el Nuevo Testamento. Con mucho gusto podemos empezar clases cuando ustedes lo digan. Si no, hay un profesor con el que yo he estado y él enseña bastante griego, porque para comprender un poquito mejor lo que dice la palabra del Señor, sí, es muy bueno
conocer los originales, el griego en este caso. Ya el hebreo lleva más tiempo. Otra cosa es que ya llegamos como a las 11, creo, más o menos. Entonces, sí hay un horario y la otra cosa importante es, pues, animarles a seguir adelante y confiando siempre en el Señor, así como lo explica el hermano Wilmer. Si alguna situación se ha dado en que nosotros no hemos cumplido con alguna cosa, que por favor tengan toda la libertad para hablar, como siempre la han tenido. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Qué lástima. Pónganse de pie, vamos a orar. Espero que todo lo último no quiten ustedes el deseo que yo tenía de comunicar nuestro interés por nuestro Dios, nuestro amor por nuestro Dios y nuestra tarea por el Señor. No lo olviden, mis hermanos, por favor, no lo olviden. Eso es mi propósito, que seamos recordados por ese amor a nuestro Dios. Oremos. Pues, Señor, quiero darte las gracias. Nos has permitido poder escuchar la palabra y clamamos por ayuda, por dirección, para que usted, Señor, pueda despertar en nosotros ese sentir por usted, ese deseo por su obra, pueda despertar en nosotros ese amor por usted. Bendiga a su pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.